Aristóteles, nacido en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en el noreste de Grecia, formaba parte de una estirpe de médicos que llevaba varias generaciones sirviendo a la familia real de Macedonia. Su destino era proseguir este legado. Su padre Nicómaco era el médico personal del rey macedonio Amintas III, padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno, dos personajes que influirían decisivamente en la vida de dicho sabio. Pero a la muerte de Nicómaco, cuando Aristóteles solo tenía 17 años, el joven fue confiado a la protección de su pariente Proxeno, quien se dio cuenta de su gran intelecto y su curiosidad insaciable. Así pues, Aristóteles fue enviado a Atenas para estudiar en el mejor lugar posible para una mente polifacética como la suya, la Academia de Platón. La Academia era principalmente conocida por sus enseñanzas en filosofía, pero Aristóteles se interesaba por un amplio abanico de materias que incluían tanto ciencias naturales como sociales. Platón le puso el apodo de «el lector», por la rapidez con la que leía las obras de la biblioteca de la Academia. Su propio nombre parecía un signo del destino, pues significa «destinado a lo mejor». El carácter y el pensamiento de Aristóteles se entienden a menudo en contraposición con los de su maestro Platón. Mientras que el segundo estaba más interesado en el mundo de las ideas, su discípulo prefería estudiar el mundo físico. Esto fue reflejado por el artista del Renacimiento Rafael Sanzio, que lo plasmó en su obra La Escuela de Atenas, donde salen Platón y Aristóteles, señalando respectivamente hacia el cielo y la tierra. Aristóteles se caracterizaba por su pragmatismo. Prefería estudiar el mundo que podía ver, tocar y entender. Aunque se le recuerde como filósofo, dedicó gran parte de su estudio a la biología, la botánica y la medicina, e incluso el ámbito de las ciencias sociales. Su estudio de la política y la historia se guían por los principios de Tucídides. Su visión influiría de forma determinante en su pensamiento y en sus elecciones vitales, como la de convertirse en maestro de Alejandro Magno. El reino de Macedonia fue un estado griego de la antigüedad clásica y de la helenística, en el norte de la actual Grecia, bordeada por el reino de Épiro en el oeste y la región de Tracia en el este. Este territorio coincide en buena parte con las regiones griegas contemporáneas de las periferias de Macedonia Occidental y Macedonia Central. Este reino se consolidó durante el siglo V a.C. y experimentó un importante ascenso de su poder durante el siglo IV a.C., con el gobierno de Filipo II, que convirtió Macedonia en la principal potencia de Grecia. Su hijo Alejandro Magno, Alejandro III, conquistó la mayor parte del mundo conocido, inaugurando el periodo helenístico de la historia griega. Fue fundada en el año 655 a.C. por colonos de Andros. Fue una de las ciudades que atravesó el ejército de Jerjes I de Persia en el año 480 a.C. Posteriormente formó parte de la Liga de Delos, dirigida por Atenas, pero en el año 424 a.C. la abandonó. Como consecuencia, el demagogo ateniense Cleón la atacó en el 422. Sin embargo, no era un buen estratega y no logró apoderarse de la ciudad, por lo que fue satirizando en la comedia Los Caballeros de Aristófanes. El ataque lo lanzó en el 350 a.C. Filipo II sobre la península calcídica, con la que hasta entonces había mantenido relaciones amistosas. La excusa fue la petición a la Liga para que entregara a Menelao y a Rideo. La respuesta negativa de la Liga desembocó en la guerra. Sincronizó la campaña con una revuelta que instigó en Eubea para impedir la intervención ateniense. Ese mismo año conquistó Estagira y en el 348 destruyó su principal ciudad, Olinto, con lo que la Calcídica quedó sometida al dominio macedónico. Con Macedonia y las regiones adyacentes consolidadas, Filipo celebró unos juegos en Dion. En el 347 a.C. avanzó para conquistar los distritos más orientales del Ebro y obligó a someterse al príncipe Cersobleptes de Odrisios. Fue satirizado décadas más tarde. Filipo II de Macedonia tomó la ciudad y la destruyó. Más tarde fue reconstruida para agradecer a Aristóteles por el servicio de su hijo, el guardián del futuro Alejandro Magno. En la era del Estrabón, este lugar fue abandonado. Los geógrafos
Dijeron que el puerto se llama Capro y tiene una pequeña isla del mismo nombre. Dónde murió y sus causas. Tras años de continuas batallas para establecer una potencia hegemónica de Grecia, Atenas, Esparta y Tebas habían quedado debilitadas. En el norte de Macedonia surgió la figura de Filipo II. Durante su reinado ya había conquistado gran parte de Grecia. Aristóteles, por su parte, había educado a Alejandro Magno, hijo de Filipo, y en sus ideas era pro-alejandrino. Por eso, a la muerte de este, a quien los griegos percibían como lo que era, un conquistador, Aristóteles huyó a Calcis, temiendo ser linchado, en parte también por la etapa de inestabilidad que se produjo, en la que los distintos generales asesinaron a los descendientes de Alejandro para quedarse con los territorios conquistados. 3 años después, Aristóteles muere por causas naturales. El testamento de Aristóteles. En torno a su testamento hay cierta ambigüedad, pero parece haber indicios de que Aristóteles pidió el traslado de sus cenizas a Estagira, su ciudad natal, a la que parecía que le tenía bastante aprecio, el cual además era mutuo por parte de los ciudadanos, según se nos cuenta en la biografía de Aristóteles escrita por Ptolomeo. En ella se explica cómo los estagiritas se llevaron sus cenizas en una hidria de bronce para luego depositarla en el Aristotelium. Además, según lo que se nos cuenta en la biografía de Aristóteles, escrita por Leonardo Acetino, el filósofo fue honrado con celebraciones y luchas anuales. Creación del mausoleo en Estagira. El equipo del arqueólogo Sismidanis descubrió las ruinas de un edificio en 1996. A los arqueólogos que trabajaban en Estagira desde inicios de los 90 les sorprendió que en medio de una fortificación del periodo helenístico hubiera restos de un edificio, cuyas características no coincidían con esta época ni con eras posteriores. Según los hallazgos encontrados en el interior de las ruinas del edificio, monedas de Alejandro Magno y de sus sucesores, sitúan la construcción del edificio a comienzos del periodo helenístico. Los restos del techo encontrados en este yacimiento arqueológico demostraron que se había fabricado con tejas de talleres cerámicos reales, lo que demuestra que se trataba de un edificio público. El mausoleo está situado entre una galería del siglo V a.C. y un templo de Zeus del siglo VI a.C., dentro de la antigua ciudad, cerca de su ágora y con vistas panorámicas. Además, el hecho de que la forma del edificio no permitía atribuirle otro uso que el de una tumba hicieron sospechar a los arqueólogos de que se trataba de un mausoleo. Finalmente, llegaron a la conclusión de que probablemente la persona a la que estaba dedicado el mausoleo era Aristóteles, con la ayuda de 2 documentos antiguos, una traducción en árabe del siglo XI después de Cristo de una biografía del filósofo griego y el manuscrito número 257 de la Biblioteca Marciana de Venecia. Ambos documentos precisan que cuando Aristóteles murió en 322 a.C. en la ciudad de Calcis, actual Calcidia, los habitantes de Estagira trasladaron sus cenizas a una urna de cobre, la pusieron en un mausoleo y al lado de ellas construyeron un altar. Un equipo de arqueólogos griegos, encabezado por Constantino Sismandis, anunció en un congreso internacional celebrado en Tesalónica para conmemorar los 2400 años del nacimiento de Aristóteles, hacia el 384 al 322 a.C., que habían encontrado el lugar donde se enterraron sus restos. El sitio en cuestión se halla en Estagira, donde nació a 7 kilómetros de la actual Estagira. Las evidencias en que se basan son pocas e indirectas. Restos de lo que debió ser un altar de un templo, construido, se supone, en el siglo VI a.C. Monedas del tiempo de Alejandro Magno, pupilo de Aristóteles, y 2 documentos antiguos en los que se afirmaba que cuando murió en Calcis, la actual Calcidia, en la isla de Eubea, sus cenizas se trasladaron a Estagira, donde se depositaron en un mausoleo, al lado de un altar. No es la primera vez que se anuncia el descubrimiento de la tumba estagirita. En 1892, Charles Wallenstein pretendió haber encontrado la tumba en Eretía, localidad vecina de Calcis. Entre las razones que esgrimió, dijo haber encontrado un sarcófago con la inscripción «Bios, hija de Aristóteles». Sin embargo, no se aceptaron sus argumentos, entre otras razones porque no se conoce que Aristóteles tuviese la mencionada hija. Asimismo, tampoco se ha validado el rumor, ampliamente difundido en septiembre de 2014, de que se había localizado en Anfípolis la tumba de Alejandro Magno. El arqueólogo Kostas Sismanidis, al excavar la tumba del filósofo Aristóteles, ha encontrado restos de diferentes épocas, dado que a lo largo de los años, hasta en 3 épocas, se ha construido en ese lugar. Primero hubo una época arcaica en la que se construyó una muralla, una helénica en la cual se construye la tumba en la que posiblemente fue enterrado este célebre personaje,
y finalmente una época bizantina, en la que se construyó una torre cuadrada. En una primera excavación se dataron edificios de época arcaica con una gran muralla que los rodeaba junto con su puerta principal. Esto fue un gran hallazgo para la época. En el mismo lugar de esa muralla arcaica se encontró otra que se hizo más tarde, en época bizantina, con una gran torre cuadrada de unos 6 metros de largo, a más o menos 2 metros y medio de la arcaica. Estos muros están construidos con piedras más antiguas que las de su época, ya que provienen de otros edificios que estaban construidos, y de ellos aprovecharon los materiales. Hay otros edificios que seguramente date de la edad helenística, temprana, que a simple vista parece que pertenece a la época arcaica, pero no lo es. Se trata de un magnífico edificio arqueado que tiene una longitud de 10 metros. Erigieron un altar en un lugar al que llamaron Aristotelión. Los muros del edificio abovedado tienen una altura de 1,80 metros, tienen un espesor pequeño, de 1,10 metros, lo que hace imposible la interpretación del edificio como torre de fortificación arcaica. Una característica importante del edificio es que fue construido con gran calidad, pero obviamente con material de construcción de segundo uso, que proviene de edificios públicos más antiguos.